les saludamos y hablaremos de la visión educativa del doctor Serge Reynaud de la Ferrière. Bueno, el doctor Serge Reynaud de la Ferrière, un eminente sabio francés que nace en Francia, en París, Francia, en el año 1916, pues fue científico, artista, filósofo, didacta. Se desarrolló en varias áreas, en diferentes culturas. Sus conocimientos llegaron no solamente, como decimos, a las ciencias, sino a las ciencias en su sentido más ilimitado del saber. Y tenía una visión educativa, como gran educador de la humanidad, tenía una visión educativa muy clara, una visión educativa que es plasmada en muchas de sus obras, que son obras principalmente de reeducación y estudio para los adultos, pero también de educación para niños. Y bueno, dentro de una de sus obras que se denomina la Cátedra de la Célula Familiar, la Cátedra de la Célula Familiar, él escribe: lo importante no es solamente enseñar algo a un niño. Fíjense, lo importante no es solamente enseñar algo a un niño. Él vivió en una época en la que, bueno, vemos que las aulas no se diferencian mucho de las que nosotros también vivimos y de las que seguramente seguirán estando, pero esperamos que la educación también tenga ese cambio, esa modificación, que ya la pandemia reciente nos ha dado pauta de lo que se puede hacer por medio de la electrónica. Pero bueno, lo importante no es solamente enseñar algo a un niño. Eso es lo que comprende el inicio de esta frase. El inicio de esta frase importante del doctor Serge Reynaud de la Ferrière. ¿Qué sigue después de esta frase? Dice, lo importante no es solamente enseñar algo a un niño, fíjense, sino es formar su espíritu. Aquí hablamos del espíritu científico, formar su espíritu, del espíritu artístico, del espíritu filosófico. Dice, formar su espíritu para la observación y la reflexión, la crítica en la investigación y el amor a la verdad. Y acá nos estaba dando el doctor Serge Reynaud de la Ferrière en su texto también una metodología que nos va a llevar a dimensiones. La observación que es toda una dimensión del ser humano, una dimensión en la niñez, la reflexión, la crítica en la investigación y el amor a la verdad. ¿Y por qué mencionamos todo esto? ¿Por qué mencionamos todo esto? Por la importancia que tiene la investigación desde las etapas más tempranas de la niñez, porque la investigación es la base del espíritu científico. Y el espíritu científico va a ser la base de una educación con innovación, de una nación que genere tecnologías, que genere innovación, que mejore sus procesos educativos, que todos seamos fuente de inspiración para los demás y también que los demás sean fuente de inspiración para nosotros. La investigación es nata. Todos los seres humanos es innata. Todos los seres humanos, todos investigamos. Desde niños estamos observando al llevarnos cosas a la boca, desde bebés. Y seguimos, por supuesto, la curiosidad nos mueve como niños. La investigación está presente en nosotros. La reflexión, la filosofía está presente en nosotros. Así es que la observación es propia de los niños, es natural en los niños, pero nosotros podemos, ¿qué? Podemos formarla, podemos no pensar que es obvio que la tengan, o inclusive, en algunos casos, frustrarla, porque también en algunos casos los padres, los adultos, por eso esta materia se da en una de los escritos del doctor Serge Reynaud de la Ferrière, que se llama la Cátedra de la Célula Familiar, justamente porque es la cátedra de la familia. La familia tiene ese valor, tiene ese poder, tiene esa esencia de poder formar a los niños. Entonces, bueno, vamos a entrar en el tema de cómo se forma el espíritu investigativo, cómo se forma en la investigación. Y bueno, lo primero que dice es la observación. Entonces, la observación. Después, la reflexión, vamos a entrar en cada una de ellas,
la crítica en la investigación y el amor a la verdad. Pero antes de entrar en ellas, quisiera mencionar el encuentro de dos grandes sabios, el doctor Serge de la Ferrier, francés, que ya mencionamos algunas de sus áreas, por supuesto, se puede profundizar mucho en su biografía como un gran humanista del siglo XX. El doctor David Fanferris Olivares lo conoce un 3 de diciembre de 1953, conoce de él, no se conocen personalmente, pero conoce de él y empieza un intercambio epistolar, un intercambio de cartas entre ambos. Se comunicaban semanalmente, constantemente, de ahí en adelante por toda la vida. Y en esa comunicación, el doctor David Fanferris Olivares, mexicano, epistemólogo, filósofo, filólogo, destacado también estudioso, escritor, pues conoce entonces el pensamiento del doctor Serge de la Ferrier y gracias a que conoce este pensamiento y lo lleva, lo quiere llevar, lo quiere plasmar, llevar justamente a la práctica, llevarlo a la aplicabilidad que necesitamos tener todos. Y bueno, al llevarlo a la práctica, es que establece junto con la contadora, con la maestra María Linda Cefarbulú, la Fundación ELIC. Fíjense, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños. Es decir, a raíz de este pensamiento, lo importante no es solamente enseñar a algún niño, sino es formar su espíritu para la observación, la reflexión, la crítica y la investigación y el amor a la verdad. A raíz de este pensamiento primordial y esencial, se establece la Fundación ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños. Un gran nacimiento para la humanidad en 1977 en Caracas, Venezuela. Nace la Fundación ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños. Como ustedes pueden ver, el logo símbolo es una lámpara que potencie la genialidad, el talento, el desarrollo de los seres humanos. Justamente de la lámpara sale un fuego que representa el espíritu, este espíritu científico del que hablábamos, que debe salir, emanar, tener un referente social, verse para los demás, debe mostrarse, debe iluminar, el fuego ilumina. Entonces, bien interesante, ¿no? El desarrollo de esta institución y las escuelas libres de investigación científica para niños son establecidas por el doctor David Fanferris Olivares con la contadora María Linda Cefarbulú, maestra María Linda Cefarbulú. Y se establecen en Caracas, Venezuela. Como decíamos, la maestra María Linda Cefarbulú es peruana, es cusqueña y es la forjadora, instauradora después de los congresos mundiales para el talento de la niñez en el tercer milenio, que ya se están desarrollando actualmente. El 11º ya se desarrolló, el 11º, y se siguen desarrollando estos congresos mundiales para el talento de la niñez. La Fundación ELIC actualmente tiene más de 30 delegaciones internacionales que están fomentando la investigación científica de la niñez. Eso es fundamental para nosotros, ver que los niños investiguen, que los niños entren en el plano de la investigación, que a muchos de nosotros realmente nos hablaban de investigación hasta la universidad, hasta la academia. Realmente en la escuela básica difícilmente nos hablaban de ello cuando es, como decíamos antes, es parte de nuestra esencia como seres humanos. Bueno, por supuesto, las instituciones educativas más actuales ya tienen un enfoque claro, más evidente de la influencia de la gran electrónica, los avances de las tecnologías. Y sin embargo, no es menor la importancia que sigue teniendo la frase del doctor Serge de la Ferrier en cuanto a formar la investigación científica, ¿no? Entonces, el primer paso que da el doctor Serge de la Ferrier es la observación. Somos observadores natos, pero hay que desarrollarla, hay que afirmarla, hay que afinarla. Y entonces, y no solamente es la observación visual, podemos observar con todos nuestros sentidos, ¿no? Con todos nuestros sentidos. La observación es esencial, tanto en lo individual como en grupo. Aprender a observar. ¿Cómo sabemos si hemos observado bien? ¿Cómo sabemos si hemos observado adecuadamente algo? Pues para saber si hemos observado bien, cuando nosotros observamos y se genera un asombro, es que nuestra observación fue adecuada.
Esa es la forma de evaluar la observación. Una observación adecuada genera un asombro en los niños, genera un asombro en los adultos. Nos va a llevar a un siguiente nivel. Ese asombro nos lleva siempre a un siguiente nivel. Dice el doctor David Conferris Olivares, si se reúnen ambos grandes observadores, hay un mundo que se establece entre ellos dos. El asombro de lo que uno enseña y el de lo que el otro aprende. El asombro. Entonces, es crucial la interacción entre el adulto y el niño. El asombro del adulto por lo que dice el niño y el asombro del niño por lo que muestra el adulto. Por supuesto, el asombro del niño es más natural y tenemos que buscar nosotros asombrarnos por aquello que nos muestran, que nos dicen los niños y aquello que tenemos a nuestro alcance todos los días, la naturaleza, el cosmos, las analogías, las concordancias. Después de la observación, si hubo un asombro, vendrá la reflexión, que es el siguiente paso en la investigación. Es decir, primero observamos un dato, observamos una imagen, observamos inclusive una película. De ahí quedamos en un estado de asombro, nos cuestionamos y empezamos a cuestionarnos. Empezamos a cuestionarnos. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué puedo tomar de ello? ¿Qué lección hay detrás? ¿Qué nos quiso decir? Cuando hay asombro, viene inmediatamente la reflexión. La reflexión es una dimensión que lleva al ser humano hacia los planos del pensamiento, hacia los planos más profundos del pensamiento. Y ese pensamiento nos ayuda a continuar con nuestra investigación. El siguiente paso, nos dice el doctor Sergio Nora Ferrer, es la crítica en la investigación, que también es muy natural en los niños, cuando comparte cada uno de los niños sus reflexiones, sus visiones. Comparten primero las observaciones. Si compartimos las observaciones con los demás, llegamos a estados mayores de asombro, porque vamos a darnos cuenta que cada uno observó desde un punto de vista distinto. Pero además, si compartimos nuestras reflexiones, vamos a enriquecer más y esto nos lleva a la crítica y la investigación, que es la formación de criterios más amplios, porque somos capaces de encontrar las opiniones de los demás. Y esto nos da ya una dimensión social, nos lleva a una dimensión social de la enseñanza, cuando somos capaces de ver lo que el otro plantea sobre la misma imagen, sobre la misma película, sobre la misma excursión, sobre la misma imagen del microscopio que vimos todos con nuestra profesora. Cada uno ve algo distinto, cada uno reflexiona de forma distinta. Y eso es lo que enriquece esta parte que es la crítica y la investigación, para que luego lleguemos a la dimensión más grande, la dimensión más importante, que es el amor a la verdad. Darnos cuenta que cada uno de nosotros tiene una parte de esa verdad. Cada uno de nosotros ve desde un punto de vista diferente. Y unidos, vamos a llegar a una verdad mayor, a verdades mayores. Es la base de la investigación. Cuando nosotros logramos, conseguimos formarnos con actitud investigativa, es decir, tener una actitud investigativa en la vida, no nos vamos a adelantar a concluir cosas. Vamos a tomar los hechos que suceden a nuestro alrededor como datos. Es un dato más que sucedió. Si alguien nos viene a decir, como cuando niños o cuando grandes, te quitaron tu bicicleta, te robaron, bueno, voy a averiguar, voy a ver. Es un dato que me estás brindando. No voy a ir a golpear al niño. Voy a observar qué otros datos hay a mi entorno. A lo mejor la tomó prestada, a lo mejor tenía una urgencia mi compañero. No necesariamente voy a adelantarme a la conclusión de que me la han robado. Son cuestiones interesantes porque si nosotros logramos asimilar la investigación como actitud desde la niñez, vamos a ser más humanos, más abiertos, más sensatos. Vamos a tener mejores criterios para asumir el mundo que nos deviene en el futuro. Y realmente, también, por supuesto, vamos a poder ser seres innovadores, seres que podamos mejorar
o ver cómo podemos aportar algo a los demás. Porque al final el espíritu científico es aportar desde la investigación, desde la innovación. Y bueno, queremos aportar esto, queremos nosotros hacer mención de estas características, de las características de esta frase. Lo importante no es solamente enseñar a algún niño, sino es formar su espíritu. Que realmente tengamos esa posibilidad de formar la mayor cantidad de seres humanos en la investigación científica, porque la investigación científica está ligada al desarrollo del ser humano, al desarrollo de las naciones, al desenvolvimiento. Y la ciencia y la investigación van de la mano para desarrollar también la inspiración, la creatividad, la innovación, como decíamos antes. Entonces, bueno, para muestra de lo que hace la Fundación ELIC, que también puede ser interesante para quienes vean este video, tenemos esta dirección de Facebook de la Fundación ELIC Bogotá, por ejemplo. Hay también, hay varios Facebook de varias fundaciones, varias delegaciones de la Fundación ELIC, pero quisiéramos invitarles a ver las de la Fundación ELIC Bogotá, que tiene un programa que ha estado grabando desde el año 2020, que fue la pandemia. Se llama Familias en Casa, y allá se hacen diálogos de investigación entre niños y expertos. Muy interesantes, y también, por supuesto, tribunas científicas de niños. Bueno, con esto les dejamos. Realmente se nos ha ido el tiempo muy rápidamente. Muy agradecidos con ustedes, muy agradecidos con el profesor, el doctor Pablo Ojeda, y estamos entonces muy contentos de poder aportar algo a la temática, el desarrollo de la ciencia, su relación con la educación y, por supuesto, con la gestión del conocimiento. Muchas gracias.